Ajá. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Como debe ser. Aquí yo vengo a calzón. Vamos a hablar de frente. Como siempre, del Hotel Intercontinental Cali hacemos este programa de A Calzón Quitado, agradeciéndole por habernos permitido durante todo este año realizar los programas desde sus instalaciones, al aire libre como tiene que ser y gozándonos de este paisaje tan espectacular que tenemos aquí al lado de la piscina. Y hemos invitado a Camilo Trujillo, no porque el último sea el más importante, pero como dice el dicho, los últimos serán los primeros. Y eso va a ser Camilo Trujillo en las elecciones del próximo año, en marzo 13. Es el último, el tarjetón de Cambio Radical, tiene el número 100, pero creeremos nosotros que va a ser el primero en votación. Bienvenido, Camilo, a Calzón Quitado. Jorge, un gusto saludarte, un saludo a todos los que nos ven hasta ahora. Bueno, Camilo, usted, la primera vez que conversamos aquí en A Calzón Quitado, usted iniciaba su proceso hace muchos días ya. No teníamos el número, no teníamos todavía autorización para hablar de publicidad. Hoy ya tenemos el número, tenemos autorización para hablar de muchas cosas. Iniciemos con ese proceso de cómo fue y por qué obtuvo el número 100, el último del tarjetón en la lista de Cambio Radical. La candidatura mía hace parte de la renovación política y de la generación de Cambio Radical. Por eso el doctor David Luna encabeza la lista y yo cierro la lista, número 1 y número 100. Así es que la política se cambia desde adentro y eso es lo que pretendemos llegar. Cambiar las costumbres políticas a partir de un ejercicio con valores y con principios que se han perdido en la política. El hecho de que usted tenga el número 100 y David Luna el número 1, ¿quiere decir que ustedes son los abanderados de esa lista de Cambio Radical? Hombre, en términos prácticos y términos de lo que significa la candidatura para renovar las listas, te tendría que contestar que sí. Bueno, interesante eso de usted, amigo que nos está viendo y que tendrá que marcar, si quiere votar por Camilo Trujillo, el 13 de marzo, el logo donde dice CR, que es Cambio Radical, y el número 100, pues ya sabe que estamos hablando con la renovación del partido Cambio Radical. Interesante eso. Esa división que existe, esos enfrentamientos que existen entre la derecha y la izquierda, no los toca a ustedes en Cambio Radical, ¿cierto? Hombre, yo en términos de liderazgo presidencial precisamente he venido insistiendo que el país reclama 3 condiciones y una de ellas es un líder de un partido que logre congregar en el centro para bajarle a los extremos que tanta división y odio generan en la sociedad. ¿Ese candidato podría ser Germán Vargas Lleras? Yo le contesto con el corazón y Dios quiera que así sea, porque reúne las condiciones que necesita el liderazgo presidencial en este momento. Como les digo, congrega en el centro, conoce profundamente las regiones del país y tercero, sabe cómo funciona el Estado, porque lo conoce profundamente. Y yo creo que necesitamos esa experiencia, necesitamos esa visión de Estado y necesitamos ese talante. Colombia necesitamos que las cosas se hagan y el doctor Germán Vargas Lleras ha sido un ejecutor y un administrador probado y con excelencia además. Bueno, usted dentro del Partido Cambio Radical, y no solamente dentro del Partido Cambio Radical, sino hay mucha gente del común que siempre nos dice eso. Vargas Lleras sería el hombre. ¿No lo han convencido todavía? Hombre, yo creo que el país lo está reclamando. Y más que él estar convencido o no, hay que analizar muy bien la coyuntura política y lo que el país en términos reales requiere. Aquí necesitamos a alguien que le baje finalmente a esos extremos, que logre convocar a todos los sectores políticos, llegar a acuerdos con ellos y poder cumplirlos. El doctor Germán Vargas Lleras ha demostrado a lo largo de su vida política que así lo ha hecho y así lo hace, porque ese es su talante. En segundo lugar, conoce profundamente las regiones del país y sus necesidades, y eso evitaría, desde mi punto de vista, tener a todos los alcaldes de los diferentes municipios del país en las entidades de la nación buscando proyectos para llevar a sus territorios.
necesitan gobernar desde sus territorios, no necesitan ir a Bogotá a estar paseando. Y lo tercero que es que conozca profundamente el funcionamiento del Estado. Yo lo digo con toda convicción. Uno no entrega 265.000 viviendas de interés social en este país con pañito de agua tibia. Uno no entrega en este país infraestructura vial, aeroportuaria con pañitos de agua tibia. Ahí están las condiciones que necesita la presidencia de Colombia y que el doctor Germán Vargas Lleras reúne a la perfección, diría yo. Bueno, Camilo, un análisis rápido, porque ya se va a terminar este gobierno de Iván Duque. ¿Qué tal le ha parecido este proceso en donde Iván Duque lleva 3 años y ya faltan escasos 7 meses para terminarlo? Hombre, yo he dicho que al presidente Duque le tocó bailar con la más fea, pero ha sacado sus mejores pasos, porque recibió un país con 204.000 hectáreas de cultivos ilícitos, donde logró frenar el crecimiento exponencial y bajarlo. Adicionalmente, las decisiones que ha tomado en términos de reactivación, el plan de vacunación, y es reconocido por entidades multilaterales e internacionales como el país que mejor ha manejado el proceso de vacunación y la reactivación económica para que esas dos situaciones convivan y podamos seguir en la senda del desarrollo. Y finalmente, el salario mínimo más alto de la historia del país, creo llegando al 10% y superando el $1.000.000 con el auxilio de transporte. Yo creo que ahí hay muchas obras por destacarle al presidente. Como le digo yo, la disposición del gobierno en términos reales ha sido toda en medio de una de las más profundas crisis que haya vivido la humanidad. Sí, usted tiene razón en todo lo que está planteando. ¿Será que le ha faltado un buen comunicador al presidente para que la gente se dé cuenta de todo lo que ha hecho? Hombre, a lo mejor sí. Y yo creo que la gente necesita entender y que le comuniquen qué es lo que se ha hecho y cuál es el impacto que va a vivir en sus comunidades y en el desarrollo de estas en los próximos años. Bueno, Camilo, hace algunos años y por reformas constitucionales, el Senado de la República se volvió un tema nacional. Anteriormente los senadores eran elegidos igual que los representantes de la Cámara, pues por el número de población y el Valle de Antioquia tenían el mayor número de senadores. Hoy el Senado es nacional. En ese orden, a usted le ha tocado ir a comer bollo a Barranquilla, le ha tocado comer sancocho de pescado en la costa, le ha tocado ir al Amazonas. ¿Cómo son esos recorridos que ha hecho, a pesar de que usted pues se siente vallecaucano, pero no es un senador de Vallecaucano exclusivamente porque el Senado es nacional? Sí, digamos que yo lo que he venido haciendo es un recorrido visitando viejos amigos y conociendo diferentes regiones del país, porque una de las causas es recuperar el poder del ciudadano que se ha perdido, porque han desdibujado la Constitución del 91. Los mecanismos están ahí y esa participación ciudadana parte de la base de un diálogo tranquilo, sereno, para poder llevar a cabo esos programas sociales que atiendan integralmente las necesidades. Por eso hablo yo de conocer las realidades territoriales y demográficas y construir la política pública de abajo hacia arriba. Así es que he visitado naturalmente Cali, el Valle del Cauca, he estado en el eje cafetero, he estado en la costa atlántica, he estado en Guajira, Magdalena, Atlántico, en Bogotá, dialogando con la gente, entendiendo cuáles son sus necesidades, porque a partir de ahí es que le vamos a devolver el poder soberano al ciudadano, el espíritu de la constitución política es el ciudadano. Eso hay que devolvérselo a la gente para que la gente se sienta parte de las decisiones políticas y gubernamentales que finalmente los terminan afectando. Claro, usted plantea algo que conoce muy bien, que ha manejado muy bien, porque estuvo al lado de la persona que dentro de la constituyente del 91, que es su padre, Carlos Holmes Trujillo García, pues planteó e incorporó todo lo de la participación del ciudadano en las decisiones del poder público. Eso que conoce usted muy bien, porque lo vivió de cerca, es lo que aspira a recuperar para que sea el ciudadano del común el que ayude a desarrollar todo. Es que los caminos para la participación directa están. Está la consulta popular, está el plebiscito, está el cabildo abierto, la revocatoria de mandatos. Es una lástima que la gente no los conozca y que los casos de su aplicación no hayan tenido éxito en el país. Ahí están, ahí es que acercar esos mecanismos a la gente para que la gente los entienda y pueda hacer uso de ellos.
haciendo uso de los mecanismos de participación, se vuelve de obligatorio cumplimiento para los alcaldes y los gobernadores. Por eso hemos venido insistiendo en recuperar ese poder, en actualizar y ajustar esos mecanismos para poder entablar ese diálogo con la ciudadanía, entender esas necesidades y construir esa política pública y de Estado, de abajo hacia arriba. Pero bueno, Camilo, se dice siempre en el argot popular que echa la norma, echa la trampa. En el tema de la revocatoria de los alcaldes, sí, la figura está, la figura existe, pero la Constitución la estudiaron 100 y pico de personas que estuvieron en la Constituyente, la expiden, pero el Congreso de la República al expedir los decretos le empieza a poner guaduas para que no funcione. Lo de la revocatoria es complicado que funcione por la cantidad de firmas que requiere usted para que se pueda dar y después ir a una votación y cumplir con todo lo que exige. Claro, es que lo acabas de decir. La gente ha reglamentado esos mecanismos de participación y hablo de los líderes políticos precisamente para que la gente no participe y no haga uso de ellos. Eso es lo que tenemos que recuperar, ajustar y actualizar esos mecanismos en sus procesos, en sus procedimientos, para acercarlo nuevamente al ciudadano. Porque lo que vos decís, ¿quién va a votar esa revocatoria si eso nunca pasa? Eso es lo que hay que entrar a ajustar. Y ahí empezamos a devolverle la confianza a la gente en el sistema. Bueno, Camilo, vamos a un corte para unos mensajes institucionales y volvemos aquí a Calzón Cruzado. Camilo Trujillo, Cambio Radical número 100. Ajá. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Como debe ser. Aquí yo vengo a calzón. Vamos a hablar de frente a calzón. Mami, quiero ir al colegio. Sí, hijo, vamos a matricularte. Inscripciones y matrículas abiertas. Reserva el cupo escolar para el año lectivo 2022 en la institución educativa más cercana a la vivienda del estudiante. En clase nos vemos. Las vacunas son uno de los mejores inventos de la humanidad. Antes millones de personas morían y en otros casos sufrían enfermedades terribles que dejaban lesiones de por vida. Ahora con las vacunas podemos prevenirlas. Esta pandemia ha puesto en peligro dos grandes tesoros de nuestro país, su gente y su economía. Y eso no podemos olvidarlo. Las vacunas vienen a salvarnos de nuevo, para que todo vuelva a ser como antes. Dile sí a la vacunación. Por ti, por todos, vacunarse es el camino. Valle Invencible, Gobernación del Valle. El mayor acto de bondad es cuando das algo de lo que a ti no te sobra y permites que la vida continúe en otro ser. Dar vida después de la vida. Eso es lo que hacen los donantes de órganos y tejidos. Todos podemos ser donantes. Toma esa decisión y háblalo con tu familia. Secretaría de Salud, Valle Invencible, Gobernación del Valle. Ajá. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Como debe ser. Aquí yo vengo a calzón. Vamos a hablar de frente a calzón. Continuamos aquí en A Calzón Quitado. Bueno, Camilo, eso que acaba usted de plantear es cierto. Los mecanismos existen constitucionalmente, pero son los líderes políticos en el Congreso los que le ponen talanqueras. Usted va a llegar al Congreso de la República, estamos absolutamente convencidos. Es una persona joven, es renovación dentro no solamente de su partido Cambio Radical, sino dentro de las personas que van a llegar al Congreso. Creo saber en qué comisión va a estar, pero me gustaría que usted nos lo dijera. ¿A qué comisión le gustaría pertenecer? Hombre, yo creo que hay muchos temas del país que requieren un trabajo arduo. Así es que podremos hablar de la política social, donde podemos construir esa cadena de desarrollo con visión a largo plazo, porque este país finalmente adolece de políticas de Estado y en materia social un poco más. O sea, comisión séptima. Algo por ahí, algo por ahí, sí. Pensé que iba a estar en la comisión primera, pero bueno.
porque pues como por la herencia familiar, ¿no? Siempre la comisión primera. Hombre, de donde se le pueda servir también, pero ahí está la comisión primera. Hay muchos frentes que requieren el trabajo, pero con esa visión de los programas sociales, con esa visión a largo plazo y de política de Estado, porque la política de gobierno lo que hace es poner en riesgo el futuro de los niños y de los jóvenes. Bueno, Camilo, llega al Congreso con un nuevo presidente. Se presenta un plan de desarrollo. Camilo Trujillo, dentro de ese plan de desarrollo, ¿qué ha pensado que se pueda incluir y que beneficie no solamente el Valle del Cauca, de donde usted es oriundo, sino que beneficie a toda la región, y precisamente para eso que usted está planteando, que es la participación que deben tener las regiones desde la región? Sin duda, yo creo que a partir de ese diálogo social que estamos entablando en diferentes regiones del país, entendemos esa necesidad y vamos construyendo esa cadena de desarrollo integral con eslabones que requieran en su momento alguna tipo de seguridad alimentaria, apoyo psicosocial, pero en materia de infraestructura, vías terciarias, poder que nuestro campo saque su producido de forma ágil, sin tanto intermediario, que la plata llegue directamente al campesino de forma efectiva y a buen precio pago. Necesitamos saneamiento básico. Hay muchas regiones del país que incluso no tienen derecho a agua potable, alcantarillado. Si no logramos construir con esas necesidades básicas, pues es muy difícil hablar de una cadena de desarrollo integral. El Estado tiene que brindar las herramientas para que la gente tenga propósitos de vida y sueños. Y eso parte precisamente de lo que vamos a hacer, es conociendo todas las regiones, sus necesidades, construir esa política, porque no podemos pretender llevar un proyecto o un programa igual en Cali que como lo podemos hacer en La Guajira, etcétera. Bueno, Camilo, usted tiene el número 100 de Cambio Radical. ¿Ese número 100 le permite apostar a 100.000 votos? ¿O usted qué cuentas ha hecho? Hombre, estamos trabajando fuertemente. Dios quiera superemos el 100, pero con el 100 la gente manda y por eso es que vamos al 100. Vamos al 100. Bueno, Camilo, usted ha recorrido el país, La Guajira, estuvo en el eje cafetero. ¿Qué ha encontrado de necesidad que sea como común en todo el estado colombiano? Lo que yo le digo, yo creo que este país adolece de una política social vigorosa y de Estado. Vigorosa esa que atienda una verdadera cadena de desarrollo, que es lo que yo te menciono, con eslabones de apoyo psicosocial, de alimentación. Fíjese que en estos días le voy a contar una anécdota, aquí a Llano Verde, en el distrito de Agua Blanca, y hablaba con un líder amigo mío que tiene Carlos Marínez, una escuelita de fútbol, con quien vamos a desarrollar proyectos con visión a largo plazo. Y él naturalmente, teniendo una academia de fútbol con 25 jóvenes, ¿quién más soñador que el otro, siendo James, Falcao? Pero ahí tenemos que entregarle eslabones para que esos sueños se puedan cumplir. Esos pelados llegan o no desayunados. El que llega desayunado puede seguir corriendo detrás de su sueño, detrás del balón. Los que no llegan desayunados se quedan atrás en esos sueños. Por eso, y si el que está corriendo de los sueños, ¿cuál es el entorno de ese pelado? Tenemos que también apoyo psicológico. Es decir, tenemos que brindar todas las herramientas, todos los eslabones necesarios para poder tener una visión de desarrollo de nuestras comunidades a largo plazo. Si no, no lo vamos a lograr. Y esos eslabones de los que yo hablo se ajustan dependiendo de la realidad territorial y demográfica. Y es ahí donde estamos nosotros llegando a las regiones para dialogar sana y respetuosamente con la gente y entendiendo. Por eso yo hablo de construir una política pública de abajo hacia arriba. Es que cómo pretende un senador, un representante, legislar y hacerle control político si no conoce la realidad territorial y demográfica de quienes lo eligieron y lo llevaron allá. Y es muy triste ver cómo se frena el desarrollo precisamente porque se perpetúa la gente su condición. Eso que estás planteando, Camilo, me hace pensar que tú eres de la generación nueva, lógicamente, porque eres muy joven, pero históricamente, pues, supongo has leído mucho y estás más dentro del tema federalista que centralista. No. Claro, yo creo que aquí lo que hay que coger es el concepto de la descentralización y ponerlo en práctica. Fíjese que precisamente que lo que yo decía de la segunda condición que debe reunir un liderazgo presidencial es que conozca sus regiones, para evitar que los municipios y los alcaldes y los gobernadores salgan de sus territorios para ir a Bogotá, al centro, a la capital,
a buscar esos proyectos para llevar a sus territorios. Hay que bajar, hay que profundizar el concepto de la descentralización político-administrativa que está, pero eso lo tenemos que hacer con controles para que ese desarrollo llegue efectivamente a las comunidades y no se quede en la mitad con la corrupción que existe. Bueno, Camilo, ya nos has dicho lo que has visto en las regiones en tu recorrido. ¿En alguna parte te han dicho que por qué tan joven te metiste en este lío? Hombre, yo por lo general digo que en este país, por lo general, el hijo del zapatero es zapatero, el hijo de ingeniero es ingeniero, el hijo de abogado es abogado. Mi padre fue abogado, yo soy abogado. Así es que estamos en esta lucha porque desde lo más profundo de mis convicciones, hay que devolverle el poder al ciudadano, hay que devolverle el espíritu a la Constitución política del 91 y por eso es que nosotros decimos con el 100 tú mandas, precisamente es porque queremos devolverle y acercar nuevamente al ciudadano a esas decisiones políticas y de gobierno para que se sienta empoderado de su participación democrática y empecemos a recuperar la confianza en el sistema. Bueno, pasó Navidad. ¿La Navidad la pasaste en el Valle o en alguna parte o te cogió recorriendo Colombia? No, estuve en Barranquilla. Estuve en Barranquilla pasándola con mi familia. Mi futura esposa es barranquillera, así es que estuve allá. Soltero. En este momento, pero ya está entregado. Ya estamos entregados. Bueno, Camilo, por último, el 100 con 100.000 votos, ¿estás completamente seguro de que vamos por más de 100.000 votos para llegar al Senado de la República? Digámosle a esos vallecaucanos, colombianos en general, que van a depositar el voto el 13 de marzo marcando CR100, un mensaje de esperanza en este nuevo año y un mensaje de tranquilidad con ustedes desde el Congreso para los próximos 4. Yo creo que, como dicen, la casa se ordena y empieza ese cambio es desde adentro. Y precisamente la aspiración que yo tengo, debo confesártelo, pues yo dentro de mis planes de vida no tenía aspirar al Congreso de la República. Mis planes de vida iban asociados a los de mi padre, que en paz descanse, pero esa profunda convicción de la que hablo, pues me lleva a esta aspiración, porque quiero devolverle los valores y los principios que se perdieron en el ejercicio de la actividad política. Yo he llegado a la conclusión y es que la gente está pidiendo un cambio profundo en el Congreso y está pidiendo un cambio profundo de la clase política. Y ese cambio pasa por la recuperación de esos valores y esos principios en el ejercicio para poder legislar y hacer control político con y para la gente. La política pública se construye de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Bueno, Camilo Trujillo, CR100, Senado de la República. Muchas gracias por estar aquí en A Calzón Quitado. No, siempre muchísimas gracias por la invitación y recuerden todos los televidentes que con el 100 tú mandas. Yo quiero devolverle el espíritu a la Constitución política del 91 para que el ciudadano no sea nuevamente parte de las decisiones políticas y gubernamentales que finalmente los afectan a todos.